bendiga, hermano Gustavo. Mi nombre es Javier Pitalúa, vengo de la iglesia en el barrio Buena Esperanza. Soy el director de comunicaciones y quisiera que nos compartiera esa experiencia que tuvo en la expedición misionera en Centroamérica, el respaldo de Dios que tuvieron en ese lugar y esas experiencias vividas en el Señor en ese lugar. Bueno, amén, hermano Javier, Dios lo bendiga. Para mí es un placer y a la vez considero un honor grande poder recibir de ustedes esta entrevista. La verdad, las experiencias obtenidas en el campo misionero, en la expedición que tuvimos en el mes de abril, fueron maravillosas. Empezando porque no teníamos recursos con que hacer el viaje. Y desde allí el Señor empezó a glorificarse, empezó a manifestarse, a mostrar su bondad para con nosotros, poder asistir a esta expedición. Inicialmente costaba 5 millones de pesos, Dios hizo un milagro, bajó a 4 millones. Pudimos obtener ayudas de algunos hermanos de diferentes lugares que nos facilitaron, nos dieron esta oportunidad, brindándonos económicamente una ayuda. Inicialmente viajamos a Bogotá y el día 2 de abril a las 8 de la mañana salimos hacia la ciudad de Panamá. Posteriormente viajamos a San Salvador, donde iniciamos la labor de la expedición misionera. Nuestra llegada al aeropuerto en San Salvador tenía expectativas muy grandes, porque cuando llegamos ya pudimos cruzar la migración, entonces nos dimos de cara con el misionero, su familia y algunos hermanos que habían ido para recibirnos. Fue algo maravilloso, algo extraordinario. Viajamos un grupo de 20 personas, entre pastores y hermanos que Dios nos permitió asistir a la expedición, no como un paseo ni como un viaje de turismo, sino hacer la obra de Dios. Al mirar en El Salvador la obra del Señor, nos damos cuenta que el desarrollo ha sido poquito. Solo hay 3 obras, 3 iglesias en este país y vimos la mano de Dios moverse, el Espíritu Santo guiándonos y fortaleciéndonos. Empezando porque allí hay una temperatura fuerte, pero también hay una sed y hambre de la palabra de Dios en cada ciudad. La evangelización que hicimos en la plaza de mercado y el centro de la ciudad. Y la gente escuchaba atenta la palabra de Dios. En la noche hicimos un culto en un salón que nos prestaron sin ningún costo, con aire acondicionado. Allí congregamos por lo menos unas 200 personas, las cuales oyeron la palabra de Dios. Al día siguiente viajamos a la ciudad de Lourdes. También un gran número de personas pudieron oír la palabra de Dios. Fuimos a los almacenes, centros comerciales, al mercado mismo y se nota la necesidad que hay en El Salvador. El tercer día estuvimos en Soyapango, que es el sector donde el misionero tiene la obra, tiene la iglesia. Allí operan unas bandas criminales llamadas las truchas Salvatore, que son unas bandas peligrosas. Son varas Salvatrucha y las varas 13. Son bandas de criminales, no pueden cruzar los territorios porque ellos tienen demarcado el sitio y el que cruza allá provoca un problema y hay muertes. Pero aunque nos decían que era peligroso, nosotros hicimos todo lo posible por llegar hasta esos lugares, hasta ellos y hablarles del Señor. Nos pedían que, como no podían bajar al culto para no violar el espacio del otro, oráramos por ellos ahí. Eso hacíamos. Poníamos las manos, orábamos por ellos, clamábamos al Señor y luego seguíamos el trabajo. Bueno, es un trabajo maravilloso en El Salvador, pero sí vemos la gran necesidad que hay allí. Solo 3 obras en el país. Hay mucha necesidad y yo creo que Dios está despertando hombres, familias que puedan servirle en este campo misionero para las vigencias que vienen. Después de este trabajo en El Salvador, el Señor nos permitió viajar a Guatemala. En Ciudad de Guatemala, pudimos llegar a hacer un trabajo también maravilloso. El hermano Alonso Zuleta nos recibió
ahí en la terminal del transporte, había lágrimas de alegría, de gozo, los hermanos contentos al vernos llegar, al ver bajar tantos colombianos y poder sentir que eran de su patria, de su misma gente, sentir ese respaldo. Fue algo maravilloso. Al llegar a la iglesia central nos atendieron con alimentos colombianos, una comida colombiana como para hacernos sentir en casa. Fue algo extraordinario. Y nos dividieron por ciudades, por grupos, para hacer la labor en diferentes ciudades del país. Yo estuve en un lugar llamado Pinula, un sector hacia el norte o hacia el occidente del país, y ahí estuvimos colaborando una obra nueva, una obra pequeña, pero déjenme decirle que el Señor nos usó grandemente. El hermano Elkin Arias, quien fue el cantante que llevamos a Pinula, fue de mucha bendición para ese lugar. El hermano Jimmy Cardona, que estuvo conmigo en ese sector del país, y logramos congregar más de 100 personas en el lugar de predicación. Tuvimos 5 bautismos. El hermano Jimmy bautizó 3 nuevos hermanos y a mí, por la gracia de Dios, me permitieron bautizar 2. Eso es una gran bendición de hacer obra misionera, no solo ir a la evangelización, la predicación, sino ver las almas convertirse al Señor y ser bautizadas. Honduras es un país no tan pequeño para la calidad de países de Centroamérica, pues tiene unos 8 millones de habitantes, creo, en Honduras, y allí llegamos a la ciudad de San Pedro Sula, a unos 40-42 grados de temperatura. El viento sopla, pero con mucho fogaje. Ahí está el hermano Giovanni Mendoza, un compañero de aquí del Distrito 8, y su esposa, la hermana Nuri Verona. Dios los ha bendecido. Allí están construyendo un hermoso templo, hay una casa pastoral desde la época de Manuel B. Gutiérrez, quien fue misionero en ese país. Y también, hermanos, viajamos a un lugar llamado El Progreso Lloro. Son poblaciones donde hay pastores hondureños. Tiene un grupito de unos 25 hermanos. La obra es pequeña, pero tiene acogida. Dios la está respaldando, Dios la está bendiciendo. Estuvimos también en la capital, Tegucigalpa, donde vive el misionero, el hermano Carlos Pérez, la hermana Marianet Álvarez, quienes sirven al Señor en ese país con gozo, con alegría, con mucha libertad. Hubo desplazamiento de los pastores a diferentes sectores del país y estuvimos Valle de Ángeles, un lugar muy bonito, muy fresco. Allí también hay un pastor hondureño. Él era futbolista profesional del equipo de Honduras, de la selección hondureña, pero el Señor lo llamó, lo salvó y lo llamó al ministerio. Ahora es un pastor que sirve al Señor con su esposa y sus hijos. Honduras tiene desarrollo, tiene crecimiento la obra. Ahí en la capital, en Tegucigalpa, hay una iglesia muy bonita, de aproximadamente unos 70-80 miembros. El templo es propio y hay un desarrollo maravilloso de la obra del Señor en Honduras. Trabajamos con el corazón, lo dimos todo. Creo que hemos sido, por el momento, en este tiempo, en este año, los únicos obreros que hemos pagado por trabajar, pero lo hemos hecho con gozo, lo hemos hecho con alegría, hermano Javier, porque de verdad el Señor dijo que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el Evangelio a toda criatura, no estimando el costo, no estimando el tiempo, no estimando nada, simplemente dándonos para Él, porque así es la obra de Dios y el llamado de Dios. Y cuando Dios tiene un propósito, Dios lo cumple. La necesidad del mundo es grande. Colombia posee un potencial muy maravilloso en la iglesia pentecostal. Y somos todos nosotros los creyentes, los pastores, toda la iglesia. Somos ese potencial de la obra de Dios en Colombia, llamados para conquistar al mundo. Pisar suelo nicaragüense, después que cruzamos la frontera, yo sentía un gozo de llegar a Nicaragua nuevamente, de sentir ese calor de ese país.
de sentir que estaba como si hubiera llegado a mi país, a mi tierra. Lloraba de gozo al llegar, mis lágrimas salían, no entendía el porqué. Pero cuando llegamos ya a la capital, a Managua, esa noche nos recibieron algunos hermanos de la iglesia y el misionero. Allí nos dieron una atención, fuimos a descansar esa noche y al día siguiente desde las 8 de la mañana listos para viajar a otras ciudades y hacer la obra del Señor. Nicaragua en Centroamérica es el país con mayor crecimiento de la obra. Tiene unas 12 obras, pero tiene iglesias ya con tamaño regular. Encontramos en la ciudad de Estelí, al norte del país, una ciudad muy fresca, una iglesia con 100 miembros. Nicaragua, en la capital, la capital Managua, donde está el misionero Jaime Moreno y su esposa, la hermana Tatiana Dalos Pinto, quien acaba de tener otro bebé. Ellos están sirviendo al Señor con mucho gozo. El hermano Jaime es un hombre incansable, es un hombre que siente en su corazón esa obra de Dios, esa obra maravillosa y el anhelo de servir, de seguir haciendo la obra. Hay algo que nos dejó a nosotros muy pensativos, como tristes. Es la hora de tener que partir de cada país. Porque al llegar hay muchos gozos, brillantes de alegría. Pero al partir, el misionero se siente que queda solo otra vez. Y llora a su familia, llora a él. Y para uno es muy duro al partir. En cada país nos ocurrió lo mismo. Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua y sobre todo Nicaragua, que hasta ahí llegábamos y el misionero ir hasta el aeropuerto a despedirnos era más duro todavía, porque ya él veía nuestra partida. Pero algo maravilloso es que Dios se ha glorificado en Centroamérica. Desde el momento en que pusimos nuestros pies en El Salvador, todos pudimos sentir lo glorioso que sería esa expedición. Muchos la siguieron por Facebook, otros por una página llamada Generación Pentecostal de Valledupar. Y realmente, hermanos, si hay otra expedición, yo animaría a los que deseen participar, que por favor se inscriban y esperar la aprobación del consistorio y el pastor que administra a los hermanos o los pastores que deseen ir, porque es algo maravilloso, algo extraordinario. Dios sigue salvando almas. Resumiendo, en cada país y haciendo una cuenta global de los 4 países y el trabajo de la expedición, más de 5.000 personas pudieron oír el mensaje de la palabra de Dios. En cada lugar donde estuvimos haciendo esa cuantía, unas 5.000 personas o más pudieron oír este mensaje de Jesús, de que Él salva, de que Él transforma al hombre y que para ser salvos se debe tener en cuenta que hay que ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Así que a todos los hermanos, yo les saludo en el nombre de Jesús y los inquieto a seguir orando por la obra del Señor. Este año habrán relevos en los misioneros. Está Nicaragua, que cumplió 5 años. Está Guatemala, que cumplen 5 años también este año. Está también el misionero de Paraguay, para el año entrante cumple sus 5 años, hermano Jesús Villa. Está el hermano de Argentina, hermano David, quien también cumple su tiempo. Y así hay varios que retornarán a Colombia. Y Dios está preparando los hombres que han de ir a hacer el relevo, no a reemplazar, sino a relevarlos para continuar haciendo esta labor. Hoy por hoy, yo doy gracias a Dios por esto que me ha permitido, porque ha sido el anhelo del corazón de aportar para la obra de Dios y apoyar las misiones. Así que hermanos Javier, que Dios bendiga a las iglesias en Colombia. Amén. En nuestro distrito 8, la iglesia en Buena Esperanza. Amén. Iglesia ahí donde el Señor les está bendiciendo, también con la llegada de este gran ministro, hermano Álvaro Benítez. A su familia les saludo de manera muy especial, a toda la iglesia en Buena Esperanza.
quienes sé que están orando por las misiones. Y hermano, yo creo que lo más importante entre todas las cosas, y que es como la niña de los ojos del Señor, son las misiones. Las misiones son el sentir de Dios. Por eso el hermano Vicente siempre tuvo en su mente y su corazón el compromiso con las misiones. Él dice comprometidos con la misión de Dios. Las misiones son el sentir de Dios. Nosotros, los colombianos, somos fruto de las misiones. Alguien nos trajo el mensaje, a alguien Dios envió, sembró la palabra, creció esta palabra, se desarrolló, y aquí estamos, contando maravillas y experiencias del Señor en nosotros. Amén. Muchas gracias, hermano Gustavo, le agradecemos, y en la iglesia en Buena Esperanza también estaremos orando por esta obra, que sabemos que el hermano Benítez salió de este lugar, y seguimos apoyando la obra misionera y esperamos tener nuevas noticias de esta labor que se está realizando, y esperamos participar de esta labor, de esta expedición, que es una nueva experiencia para los pastores, para los misioneros y aún para los hermanos que tuvieron la oportunidad de participar en esta labor.